Ok, buenos días chicos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema o un repaso que tiene que ver con lo que vimos la semana pasada sobre la línea del tiempo, sobre el mundo prehispánico. Yo les había comentado que íbamos a iniciar a dar una introducción de los temas que íbamos a ver en próximas sesiones. Bueno, pues uno de ellos es precisamente en el cual yo les voy a explicar lo que son las zonas culturales de lo que fue América, que está dividido en Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, y bueno, cómo se dieron los periodos del preclásico, clásico y posclásico. El día de hoy vamos a dar un pequeño repaso que yo espero que les sea muy fácil de identificar, puesto que ustedes ya lo vieron en clases pasadas. Bueno, para empezar, ¿qué es la definición de zona cultural? Es un conjunto geográfico donde se agrupan sociedades cuya cultura, lengua y organización social presentan rasgos comunes. Todas las características de este grupo que comparten lo hacen identificarse como una zona cultural. Y bueno, en lo que corresponde a América, al continente americano, podemos identificar tres zonas culturales, una que se llama Aridoamérica, otra que es Oasis América y la otra es Mesoamérica. ¿Qué características tienen cada una de ellas? Primordialmente Aridoamérica abarca desde el actual territorio de Estados Unidos, que es lo que es centro y sur de California y el noroeste de Arizona, y también identificamos una parte de México que se ubica en el estado de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California. ¿Qué características tiene Aridoamérica? La misma palabra lo dice, árido. Es una zona sumamente seca, árida, en la que vivieron sociedades seminómadas. ¿Qué quiere decir? Que se andaban moviendo de un lugar a otro. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque precisamente al ser una zona árida, bueno, pues carecía de vegetación, lo cual hacía que no pudieran permanecer en un solo lugar y se estuvieran moviendo constantemente. Por eso se reconoce como una zona de cazadores y recolectores. Todo el tiempo se estaban moviendo. Esa es la zona de Aridoamérica. Ahora, por lo que respecta a Oasis América, se ubica en los estados de Chihuahua, Sonora, Arizona, Utah, Nuevo México y California. O sea, es como una mezcla entre Estados Unidos y el territorio mexicano. ¿Por qué se llama así? Bueno, ustedes saben lo que es un oasis, que son estas como lagunas que se encuentran dentro del desierto y que pues ayudan a generar cierta vegetación. Bueno, pues en estas partes del desierto es donde favorece a la creación de la agricultura. Lo que hace es que las culturas que se dieron en estos lugares pues tiendan ya a quedarse en un solo lugar, a dejar de ser seminómadas, pues porque el clima, a pesar de que es caluroso y que hay lluvias escasas, permite que estos oasis les den la vegetación necesaria para que ellos puedan sobrevivir. En este caso hay una cultura muy importante en lo que fue Oasis América, que se llama la cultura mogollón, y que se identifican por estas casas que ustedes observan en las imágenes, que parece que están hechas como de lodo y tierra, es decir, arena o tierra, que permiten protegerse de las tormentas de arena que se dan en estos territorios de Oasis América. Y pues las montañas, algunas partes de las montañas de Oasis América permiten que puedan crear también este tipo de hábitats, ¿vale? Entonces Oasis América se caracteriza precisamente por una zona desierta y de estos oasis o estas lagunas que permiten crear vegetación. Después tenemos Mesoamérica, que es la que más nos interesa porque ya está dentro de nuestro territorio mexicano y que bueno, abarca desde el noroeste de México hasta Honduras, Nicaragua y una parte de Costa Rica. Bueno, ¿qué podemos identificar en Mesoamérica? Se le conoce como la era precolombina. ¿Por qué? Porque fue la creación de todas estas culturas que existieron antes de la llegada de los españoles, antes de que fueran descubiertos por los españoles. A este lugar se le llamaba la época o la era precolombina. Por eso se llama así, porque fue antes de que llegaran los españoles. ¿Qué identificamos en este lugar? Bueno, es un lugar con mucha diversidad en cuanto a flora y fauna, un lugar demasiado verde,
tiene muchas áreas que se pueden cultivar y la diversidad de climas permite que todas las culturas que se establecieron dentro de estos lugares generaran muchas riquezas, se pudieran establecer, ya no fueran como unos nómadas, sino pudieran vivir en estas zonas y empezaran a generar un sistema económico, político, cultural que les permitiera vivir dentro de estos lugares. ¿Por qué se le conoce Mesoamérica? Bueno, viene de la palabra mesos, que es un lexema o una palabra griega que significa medio. ¿Qué quiere decir? Que Mesoamérica se encuentra a la mitad del continente americano. Por esa razón se le conoce como Mesoamérica, a la mitad de América, ¿vale? Eso es algo muy importante, muy característico de esta zona. Ahora, Mesoamérica se caracteriza por tener 6 áreas culturales. Estas 6 áreas culturales ustedes las vieron también en las sesiones de la clase pasada, donde les explicaron cada una de las características de estas 6 áreas culturales. ¿Qué van a hacer ustedes de tarea para complementar su resumen que yo ya les dejé el día de hoy? Me van a identificar en un minimapa las 3 zonas culturales, que es Oasis América, Árido América y Mesoamérica, tal cual están en esta imagen. Así lo van a hacer ustedes en su mapa de la República Mexicana, ¿vale? Para que quede muy claro en dónde se ubican estas 3 zonas culturales. Ahora nosotros nos vamos a enfocar únicamente en Mesoamérica. Les comentaba en la diapositiva pasada que Mesoamérica se divide en 6 zonas culturales, 6 áreas, culturales. La primera área es el norte, que se ubica en los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. ¿Qué culturas encontramos en esta zona? Los famosos chichimecas, que eran esta civilización un poco agresiva, que cambiaba de un lugar a otro y que, bueno, muchas culturas le tenían miedo por lo fuerte que eran, ¿no? Los zacatecos, que también es importante destacarlos en este lugar. ¿Qué asentamientos había? Bueno, pues asentamientos nos referimos a estos centros o estos templos que todavía se ubican dentro del territorio mexicano. Uno de los más importantes que yo podría resaltar es La Quemada, que se encuentra en el estado de Zacatecas. En el número 2 vamos a encontrar Occidente, donde está Sinaloa, Nayarit, Colima, Guadalajara, Michoacán y Guerrero. Ahí podemos rescatar a los purépechas, donde en el estado de Michoacán fue donde más se dieron y, bueno, rescataron muchas características de este lugar. La siguiente zona cultural sería el centro, que es donde nosotros nos ubicamos, que es el estado de Tlaxcala, el estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Puebla. Y bueno, ¿qué culturas podemos identificar aquí? Bueno, pues los teotihuacanos, donde nosotros podemos ver las famosas pirámides del Sol y de la Luna, que se encuentran en Teotihuacán exactamente, los toltecas y los mexicas, que bueno, los mexicas es una de las culturas más importantes para nosotros porque, bueno, sabemos que la ciudad de Tenochtitlán era donde ellos vivían y que algunos templos, como es el Templo Mayor, que todavía podemos observar en la plancha del Zócalo capitalino, podemos identificar estos asentamientos, ¿vale? Son de las culturas más importantes que identificamos en el centro del país. Luego viene el Golfo, que se encuentra Veracruz y Tabasco, y que podemos identificar una de las culturas más importantes como fueron los olmecas, que se dieron en la época del preclásico, y que, bueno, sus zonas más importantes o arqueológicas pues es La Venta, el Tajín y Zempoala. Asimismo, si nosotros nos vamos al estado de Oaxaca, que es otra de las zonas, podemos identificar otras culturas importantes como fueron los zapotecos y los mixtecos, donde una de las zonas arqueológicas más importantes es Monte Albán y Mitla. Y la última área cultural que podemos identificar al sureste, es decir, en el estado de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, podemos identificar que en esta zona, bueno, pues se dieron los mayas, ¿no? Una de las culturas también más importantes para el sur de nuestro país, donde los asentamientos más importantes, bueno, es Chichén Itzá y Palenque, ¿no? Que hoy en día todavía, si nosotros asistimos a estos lugares, podemos identificar sus
características. Ahora, vamos a entrar a detalle en la siguiente sesión que tengamos en vivo. Vamos a poder identificar el sistema político, económico, social y cultural que se dieron en las culturas de Mesoamérica. Hoy en día, ustedes, bueno, más bien el día de hoy, en su clase de historia, ustedes identificaron algunas características de los mayas y de los mexicas. Vamos a ir aprendiendo en la siguiente sesión y cuando nos veamos en clase en vivo, otras de sus características de estas culturas, que bueno, ustedes ya las han ido conociendo desde el ciclo pasado y sabemos que lo más importante de ellas, bueno, pues era que tenían un sistema de gobierno teocrático y que pues su religión era precisamente la creencia en deidades. Es así como nosotros vamos a poder identificar las riquezas que se dieron en Mesoamérica. Ahora, ¿qué van a hacer con toda esta información que yo les di? Ustedes me van a pasar esta información que están en estas diapositivas a su cuaderno y obviamente van a generar la actividad de complemento que es los mapas que les acabo de colocar. El primero, que es donde ustedes ubican las 3 zonas culturales, que es Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Y las 6 zonas o las 6 áreas culturales que están dentro de Mesoamérica, que son las que acabamos de explicar y que aquí les coloco en este mapa. Ustedes las observan de distintos colores. Ustedes las van a identificar en otro mapa, las van a colorear y las van a colocar en su cuaderno. No es necesario que salgan a la papelería a comprarme un mapa, lo pueden dibujar, chicos, y lo pegan, y lo hacen en su cuaderno sin ninguna dificultad, ¿vale? Lo que sí es importante es que se identifiquen tanto las 3 zonas culturales como las 6 áreas culturales de Mesoamérica, ¿vale? Ahora, como bien les decía el video, no todas las culturas aparecieron al mismo tiempo, que quiere decir que hubieron 3 tiempos o 3 etapas en las que se dieron pues sí, el periodo en el que vivieron cada una de estas culturas. La más vieja que conocemos pues es la cultura olmeca, que se dio en la época del preclásico. La cultura maya, que es la que podemos identificar en la época del clásico. Y otra de las culturas importantes que identificamos en el postclásico fue la cultura mexica. Aquí en la parte izquierda de esta diapositiva yo les coloco características de cada uno de esos periodos. En el preclásico, bueno, podemos identificar estas comunidades tribales que no tenían un asentamiento y que se la pasaban como nómadas viajando de un lugar a otro. En la época del clásico, bueno, pues ya hubo un aumento de población. Las características donde ellos se fueron haciendo sus asentamientos, pues había más manera de sobrevivir para poder crear agricultura, para poder buscar alimento y mantenerse en un solo lugar. Por eso se dio la creación de una de las culturas más importantes, como fue la de la maya. Y en la época del postclásico, bueno, que ya empezamos a generar estos pueblos en condiciones de tributarios, que ya hablamos que es un tributo, ¿vale? Que es esta parte donde se da o se intercambian ciertas cantidades de maíz o de café o de alguna otra especie para compartir entre los pueblos de Mesoamérica, ¿vale? Entonces, esta información que yo les acabo de dar es complementaria a lo que ustedes vieron en la clase pasada en Aprende en Casa, o sea, la semana pasada. El día de hoy, ustedes en Aprende en Casa vieron ciertas características de lo que corresponde a la política, la economía, la sociedad y la cultura de estas culturas mesoamericanas. Vamos a hacer su complemento cuando nosotros nos veamos en vivo o bien cuando yo les mande alguna otra clase como esta, ¿vale? Entonces, cualquier duda, ustedes ya saben, me pueden contactar por Classroom o bien lo podemos hacer por vía WhatsApp. Bueno, pues muchas gracias por su atención, chicos. Cualquier duda, estamos en comunicación. Gracias.